pero yo estoy muy seguro que ustedes ahora tienen un entendimiento de cómo es Éxodo, de cómo es Génesis y cómo es Éxodo. Vamos a pedirles que les digan que bajen un poquito el volumen allá porque se oye más fuerte allá que aquí, ¿verdad? Ustedes están bien calladitos y ellos están gritando. Entonces les decía que lo que nos da vida a nosotros, y es lo que muchos cristianos no han entendido, lo que nos da vida es la palabra. La Biblia dice que la palabra es alimento, es comida. Y yo te invito a que no busques otras cosas. Si buscas otras cosas, te vas a emocionar y a la larga no vas a crecer espiritualmente. Hace años Dios me habló a mí que lo único que tenemos que hacer los cristianos al reunirnos es alabarlo y adorarlo y estudiar la Biblia. Lo demás es pérdida de tiempo. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero a veces nos llenamos de mucha actividad en la iglesia y no tenemos una realidad en nuestro espíritu. Hay muchos hermanos que están bien ocupados en la obra de Dios, pero no tienen realidad interna. Y a la larga, cuando uno no tiene realidad interna, la pérdida es grande, porque cuando Dios lo juzgue y no tener contenido, Él no tiene ningún fruto que tomar de ti. Acuérdate que tú eres la tierra y en ti se sembró una semilla que tiene que crecer y que tiene que producir. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y no te vayas a perder en conceptos, porque al perderte en conceptos puede ser que te desvíes, pero la realidad es que un pastor lo único que hace es llevar a las ovejas a comer, y yo todo el tiempo te traigo a ti a comer, a comer, a comer. Y por eso es de que desde el principio de la Biblia hay dos árboles y son frutales y son para comer. Y Dios invitó al hombre a que comiera del árbol de la vida, solo que el hombre comió del bien y el mal, del conocimiento. O sea que para nosotros muy fácil que todo lo volvamos conocimiento, debido a que nos gusta ese árbol, porque a nosotros nos gusta saber, ¿verdad que nos gusta saber? Y no es malo saber, porque Dios en su plan, Él si puso el árbol era porque un día lo tenía que comer el hombre, pero Dios quería que el hombre experimentara la vida. Entonces, cuando nos comemos esta palabra, yo trato de que tú entiendas que es vida, vida, para que te alimentes, comas. Así como vas al supermercado y te surtes de una carretita llena de cosas para comer físicamente, ahora vas a llenar la carretita espiritual. Ahora llénate de las cosas del espíritu. Entonces, estoy terminando Éxodo. Apenas me quedan 2 mensajes más, este y el del domingo, y termino Éxodo. Así como Génesis te muestra tu salvación con Abraham, Isaac, Jacob y José y sus 2 hijos, Dios usa a esos personajes para demostrarte a ti que tu salvación como individuo es sacarte de la idolatría y la rebeldía, porque a Abraham lo saca de la idolatría y la rebeldía. Por eso te pone a Abraham, para que tú entiendas de dónde te sacó Dios a ti como individuo. Porque después, al estudiar Éxodo, nos damos cuenta que como iglesia nos saca de otra cosa. Y noten que no se puede salir como individuos de Egipto. Ninguno de nosotros puede salir de Egipto como individuo. Se sale como pueblo. Entonces, primariamente, ninguno de nosotros puede dejar de ser mundano si no vive la vida corporativa. Y Dios nos ha hablado mucho a nosotros de vivir la vida corporativa.
Pero repasemos pues, porque como quiero terminar, voy a ver cómo aterrizo. Ando con el avioncito para aterrizar y terminar con el capítulo 40. Pero noten que en Génesis nos sacan de la rebeldía y la idolatría para que seamos herederos, y por eso nos pone a un Isaac, porque todo lo que Abraham obtuvo era para su hijo. O sea que nosotros somos salvos por fe en Abraham para que seamos herederos en Isaac. Por eso Dios usa esos personajes para que entendamos nuestra salvación, y como individuos nuestra salvación tiene una meta. Después de que entendemos que somos herederos en Isaac, Dios nos pone a un Jacob que al final termina llamándose Israel, porque con él implica nuestra transformación, porque tenemos que ser transformados. Si nosotros como cristianos tenemos años y años de ser cristianos y no somos transformados, entonces en nosotros no se va a manifestar lo que es José, porque tiene que nacer José de nosotros, porque José tuvo sus hijos y entre ellos, Jacob tuvo sus hijos y entre ellos venía José, que es el rey. O sea que nosotros en nuestra salvación individual somos salvos por fe, herederos de Dios, transformados, para que salga de nosotros un rey, que salga José para reinar en el milenio. Ahora, la iglesia tradicionalmente está perdida en conceptos y le está ofreciendo a la gente el cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Y todos gritan amén. Y se ha hecho popular el mensaje del cielo. Pero si tú eres un cristiano sabio, tú sabes que antes de hablar de ir al cielo, hay que llenar los requisitos para reinar con Cristo. Porque Cristo va a establecer su reino en la tierra y a eso va a regresar, a establecer su reino. Entonces dice que a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos con Él por 1000 años. Y luego cuando terminen los 1000 años, entonces ya podemos hablar de la vida eterna. Pero el reino primero es el que se va a establecer. Por eso si uno como cristiano anda norteado, uno está bien emocionado, pero no conoce la realidad de la palabra. Yo, sin embargo, me dedico a estudiarla porque yo quiero estar seguro de lo que estoy haciendo, y así cuando Cristo regrese no me sorprende, porque dice la Biblia claramente que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, que no entendía la gente hasta que vino el diluvio. Entonces la venida de Cristo no la van a entender los cristianos hasta que venga la gran tribulación. Acuérdense de mis palabras. La mayoría de los cristianos no entiende la venida de Cristo, no sabe cómo es, debido a que está bien lleno de tradición y levadura. Pero si tú estás en la pureza de la palabra, tranquilo. Ya sabes que la mayoría de cristianos va a entender la venida de Cristo hasta que lo quieran matar por ser cristiano. Ahora pues yo te puedo dar detalles, ¿verdad? Que si Dios no te tiene programado para pasar la gran tribulación, pues no la vas a pasar, porque te vas a manifestar como cristiano vencedor antes de que empiece la gran tribulación. Porque a mí, ahora que estaba dando en inglés, como me toca dar las clases en inglés, hay una hermana que es hija de un pastor y ella me estaba haciendo preguntas y me dice: pastor, entonces la iglesia pasa la gran tribulación. Le digo: mira, ese rollo es bien grande, porque hay 3 escuelas, hay pretribulacionistas, hay tribulacionistas y posttribulacionistas, y los 3 son bíblicos, le digo. Así que tú lo que tienes que hacer es estudiar a los 3, porque Dios te va a demostrar los pretribulacionarios, los cristianos que no van a pasar la gran tribulación; tribulacionarios, los cristianos que van a pasar la tribulación; y posttribulacionarios, los que no se mueren y pasan toda la tribulación, y todavía hasta de último el Señor los transforma. Entonces, tranquilos. Si en caso alguien quiere saber más, pues me invita a comer y vamos y platicamos. Así sigo engordando. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vean cómo funciona Génesis. Pero mi carga es esa: que ustedes estén diestros, que sepan lo que están hablando cuando les consultan
Sí, o les preguntan, porque dice Pedro que si alguien demanda razón de nosotros, que sepamos responder. Amén. Entonces Génesis es nuestra salvación individual para reinar con Cristo en el milenio. Y los dos hijos de José, que se llaman Efraín y Manasés, uno es olvido y el otro hombro que da fortaleza, lo cual significa que las cosas en el milenio, todo lo de antiguo ya pasó, se olvida. Manasés, olvido, y Efraín, hombro que da fortaleza, porque nuestra fortaleza se va a ver totalmente bien, abiertamente cuando estemos reinando con Cristo. Amén. Entonces por eso el reino tiene apariencia, tiene realidad y tiene manifestación. Eso es importantísimo entenderlo. El reino tiene apariencia porque se va a manifestar el que era apariencia. Se va a manifestar el que era realidad. Entonces en la manifestación solo pasan dos cosas. Cuando se manifiesta el reino de Cristo, aparece lo que era realidad y lo que era apariencia. Realidad, al reinar con Cristo. Apariencia, si era cristiano, bueno, genuino, al lloro y al crujir de dientes. Y si era falso, pues al lago de fuego. Muy sencillo. Amén. Ahora al entender Éxodo. Éxodo es el otro libro que nos muestra a nosotros que no somos solitos. A pesar que Dios nos ha salvado individualmente, no somos gente suelta. Por eso nos da Levítico y nos da Números, porque Levítico es sacerdotes y Números es ejército. Entonces noten ustedes que solo Génesis nos muestra lo que es un individuo. Por eso ahí está Adán, y a Adán le soplan, Dios le da soplo. Ahora en Éxodo ya no nos muestra un individuo, nos muestra un pueblo. Entonces sáquense ustedes la idea de la mente de que somos campeones individualmente, a pesar que tenemos que cumplir con nuestro papel de individuos como cristianos, porque tenemos que orar solitos muchas veces, orar en la casa, leer la Biblia, vivir nuestra vida individual, pero luego tenemos un compromiso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora ustedes se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la casa era el templo. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino, Él todavía mostró que el templo era la casa de Dios, pero ya en las epístolas se nos revela claramente que la casa somos nosotros. Amén. Entonces, veamos que en el Antiguo Testamento tenemos pues la enseñanza clara de lo que Dios está buscando de nosotros. Éxodo es sacar un pueblo de la esclavitud. Se dieron cuenta que en Génesis nos sacan de la rebeldía y la idolatría. En Éxodo nos sacan de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos de Faraón, éramos esclavos del diablo. Pero para salir de la esclavitud de Faraón, nosotros solo podemos salir todos juntos. A nosotros Dios nos saca de ser mundanos a todos juntos, como un ejército, como un pueblo entero. Entonces, en Éxodo nos da todos los detalles, todos, cómo es que nosotros salimos. Ahora leamos en Éxodo 39:43, que es el último versículo de Éxodo 39 para entrar al 40. Dice: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Fíjese que allí se terminó pues toda la obra, toda, o sea que ellos prepararon todos los materiales, y ya cuando tenían todos los materiales, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. O sea que él vio todos los materiales, vio que había oro, vio que había plata, había bronce, carmesí, púrpura, lino, pelo de cabra, pieles de tejones,
todo el material que él necesitaba. Ahí estaba, y ya las mujeres habían tejido, los hombres habían fundido. Todas las medidas que Dios le había dado a Moisés, ya las tenían todas listas. Por eso miren cómo dice el 41. Luego Jehová habló a Moisés diciendo. El 2, si no, no le dice. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Sigamos leyendo. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Vamos a dejar ahí los primeros 7 versículos, porque no nos da tiempo a cubrir. Son 38 versículos los que tiene el capítulo 40, pero lo que quiero marcar es que con este mensaje y el siguiente vamos a estar concluyendo el libro de Éxodo. Y en Éxodo tenemos el registro, o sea que ahí está la revelación de Dios concerniente al tabernáculo. Cuando nosotros estudiamos que ahí está la revelación de Dios concerniente al tabernáculo, a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento nos debe de iluminar Dios para ver que nos va a hablar de la iglesia, porque el tabernáculo es tipo de la iglesia, y al final de la Biblia la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora, quiero que ustedes vean unos versículos, porque a veces oímos las enseñanzas, pero si no nos las explican bien, no captamos. Vamos a leer 2 versículos de Apocalipsis que se refieren al tabernáculo. El tabernáculo, dentro de él había que poner el arca del testimonio, así se llama, el arca del testimonio. Pero el tabernáculo, entonces, al tener adentro el arca del testimonio, él se vuelve el tabernáculo del testimonio. Eso es muy importante entenderlo, porque muy poquitas personas, muy poquitos cristianos saben lo que es el testimonio de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 1:12, Apocalipsis 1:2 y Apocalipsis 19:10. Que ha dado testimonio, se está refiriendo a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Por favor, vean ustedes, porque puede ser que usted tenga muchos años de ser cristiano y lee eso y no sabe a lo que se está refiriendo. Pero dice que Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Tenemos que entender lo que es el testimonio de Jesucristo, porque ahí está hablando del arca, el arca del testimonio. Leamos Apocalipsis 19:10.
Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, solo imagínense, es la esencia de la profecía. Fíjense. Porque usted puede leer, pero si el Espíritu Santo no le declara lo que está diciendo ahí, usted se queda cero. El testimonio de Jesús es la iglesia. El espíritu de Apocalipsis, o sea, porque espíritu es esencia. Por eso usted oye la palabra el espíritu de una fruta es exprimirla y sacarle el jugo, la esencia. Ese es el espíritu. Por eso cuando se toma uno un traguito de esos que marea, dice espíritu de caña, porque al sacarle a la cañita el espíritu y tomárselo uno, entra en el espíritu de la caña, ¿verdad? Entonces noten por favor, porque es importante entender estos asuntos para hablar de Éxodo 40. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o sea que la esencia de Apocalipsis, si se me permite decir, si oprimiéramos Apocalipsis como que fuera una fruta y sale el jugo de Apocalipsis, sale el testimonio de Jesús, que es la iglesia. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, la iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando Apocalipsis? De Cristo y la iglesia. ¿De qué está hablando Éxodo? De Cristo y de la iglesia. Entonces notemos pues, porque aquí en Éxodo 40, les recomiendo que lo lean. Lean Éxodo 40, 2, 3, 4, 5 veces, porque allí hay dos registros. En este capítulo hay dos registros. El primero es de que Dios le mandó a Moisés que levantara el tabernáculo y que colocara los muebles y sus utensilios. Ese es lo primero. Le mandó a Moisés que erigiera, que levantara el tabernáculo y que le pusiera todos sus muebles y sus utensilios allá adentro. El segundo registro que hay en el capítulo 40 es que Moisés hizo todo de acuerdo al mandamiento de Dios. Ahora, a mí me llama la atención porque solo miren cuando leemos, vamos a leer varios versículos del 40 y va a sorprenderse usted. Vamos a leer versículos de ahí del 40, vamos con el 19. Éxodo 40, 19, a ver si le llama la atención a usted. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Como Jehová había mandado a Moisés. Leamos el versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Vamos con el versículo 23. Como Jehová había mandado a Moisés, ¿sí o no? 25. Como Jehová había mandado a Moisés. Amén. 27. Como Jehová había mandado a Moisés. 29. Como Jehová había mandado, ¿sí o no? 32. Como Jehová había mandado a Moisés. Bueno, yo les pregunto a ustedes, 7 veces dice como Jehová había mandado a Moisés. ¿Será que nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda? Cuando yo estaba más joven,
yo leía esos pasajes y yo decía, esto está muy repetitivo. Y a nosotros casi no nos gusta que nos repitan, y es la única manera que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Pero no nos gusta que nos repitan. Dice, eso ya lo dijo. Eso ya lo dijo el hermano Carrillo. Eso ya lo dijo, ya me lo sé de memoria. Pero no te lo supieras de memoria si no lo estuviera diciendo. Ahora, ahí me disculpas si a veces yo te repito las cosas y te repito las cosas, pero es que así es Dios. Dios dice, como Jehová lo había mandado. ¿Por qué no escribe el pasaje y se ahorra esos 7 versículos? Y en vez de darnos 38 nos da 31 y en el final nos pone como yo mandé. No, como Jehová había mandado. Como Jehová había mandado. Entonces nosotros tenemos que poner atención, porque si 7 veces nos dicen una cosa es que nos quieren decir algo, amén. ¿Sí o no? Si 7 veces nos dicen algo, quiere decir que algo nos quieren comunicar. Entonces, estos 2 registros usted los va a encontrar en el capítulo 40. Va a encontrar que Moisés mete todos los muebles al tabernáculo y el arca y los utensilios, todo, y que nos dice que lo hizo como le había mandado Dios. Entonces, en estos registros, que naturalmente son casi lo mismo, aquí en el libro de Éxodo tenemos que ver que Dios repite mucho las cosas. Yo estoy sorprendido porque en los 40 capítulos 4 veces habla de todos los componentes del tabernáculo. Ustedes se dan cuenta que uno lee y lee y lee y dice lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahora, en el mensaje pasado, los que vinieron y escucharon bien, yo señalé que hay una razón por qué Dios pone los registros ahí, y que debemos de ponerle atención porque los pone en una forma diferentes, ¿verdad? O sea que lo primero que el Señor hace allí, en cada uno de esos 4 registros, porque 4 veces registra a lo largo de todo Éxodo todo lo que es el tabernáculo, sus muebles y sus utensilios. En los 4 registros yo quiero que ustedes vean que el asunto más importante para Dios siempre fue el arca del testimonio. El arca del testimonio. Ahora, para entender nosotros esos registros, nosotros tenemos que ver que Dios nos lo pone desde el punto de vista de Él y desde el punto de vista de nosotros. Cuando Dios nos quiere revelar a nosotros su palabra, Él habla de adentro del tabernáculo para afuera. O sea que se recuerdan ustedes que estudiamos y primero hablamos del arca. Pero cuando ya Dios quiere hablarnos a nosotros de nuestra experiencia como cristianos, Él empieza en el atrio. Nosotros empezamos en el atrio porque en el atrio está el altar, como nos dijo hoy Iván. Hermanos, vénganse todos al frente, venimos, pero no venimos con las manos vacías. Porque resulta que, si ustedes se dan cuenta, Dios revela y los insto, los desafío, lean despacio su Biblia, aunque hay muchas cosas repetidas, pero se van a dar cuenta que en los 4 registros que hay, lo más importante es el arca del testimonio. Y Dios empieza a hablarnos a nosotros desde adentro del tabernáculo, y lo primero que nos habla es del arca del testimonio, porque es Dios viniendo hasta allá afuera a traer al hombre para adentro. Por eso es que cuando uno logra entender la palabra de Dios, uno se da cuenta que Dios entra en nosotros y nosotros en Él. Por eso les dije que ese concepto es difícil de entender en la mente natural. Me decía a mí un hermano cuando yo estaba jovencito, me decía, ¿sabes cómo es esto? Dice,
Eso de que tú estás contenido en Dios y Dios está contenido en ti, dice, es como que dos tigres están uno enfrente del otro, dice, y se lanzan y el uno se tragó al otro, dice. Así me decía él. Esa era la manera que me explicaba. Y yo en mi mente decía, bueno, si un tigre está frente al otro y los dos se lanzan el uno al otro y se tragan los dos, ¿qué pasó? Siempre me quedé con las incógnitas, ¿verdad? Pero la realidad es que creo que él me decía eso porque me dice, es inexplicable. Es inexplicable cómo tú entras en Dios y Dios entra en ti. Pero la Biblia lo dice. La Biblia dice clarito, clarito que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Amén. Entonces, solo en tu espíritu puedes discernir eso, porque Cristo te contiene a ti y tú estás contenido en Él. Entonces, para entrar tú al tabernáculo, tienes que llenarte de las manos con ofrendas. El sacerdote no podía entrar al tabernáculo, sino primero entregaba y presentaba todas las ofrendas, porque nadie puede entrar con las manos vacías. Ahora, no te estoy hablando de dinero, porque muchos creen que solo de eso se puede hablar en la iglesia. No, cuando nosotros hablamos de no entrar al lugar santísimo con las manos vacías, estamos hablando de todos los aspectos de Cristo, porque Cristo es todas las ofrendas. Vamos a estar estudiando, dentro de 2 semanas ya vamos a entrar a Levítico, y vamos a estar estudiando lo que es consagrar a los sacerdotes. Consagrar, esa palabra consagrar significa llenarles las manos. Nosotros estamos consagrados a Dios porque Dios nos ha llenado en nuestras manos de todas las ofrendas, o sea, todos los aspectos de Cristo. Para entrar al tabernáculo necesitamos todos los aspectos de Cristo. Se tienen que hacer una realidad en nosotros, y muchos de ellos son objetivos, pero otros son subjetivos. O sea que mucho de lo de Cristo es para nosotros las riquezas que se requieren para entrar a la vida de la iglesia. Y al principio solo los tenemos posicionalmente porque no los experimentamos, pero a medida que estamos creciendo en Cristo es necesario experimentarlos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si son 7 ofrendas, 7, 5 sobresalen y 2 son un poco más opacas. Pero, por ejemplo, para entrar nosotros acá teníamos que tener la ofrenda por el pecado, experimentar a Cristo como nuestro perdón, nuestro redentor. Eso es llenarnos las manos, porque la meta del creyente, pero no lo vaya a tomar solo como algo, porque a veces hasta los cantos están hechos de esa manera, entrar al lugar santísimo, y muchos creen que entrar al lugar santísimo es empezar cantando y terminar llorando y con los mocos de fuera y estar, ay, al fin llegué a la presencia de Dios. No, es algo real, es algo que la palabra declara, que tú entras a Dios, o sea que tu entrada a Dios no es algo que porque sientes alambre, sientes electricidad, no, es algo que está declarado en la palabra, que por medio de Cristo lo logras tú. Claro está que experimentamos a Dios también alabándole y glorificándole, no estamos descartando la adoración y la alabanza, pero hay algo más que eso, hay algo que es real en ti, es que Dios envió a Jesucristo a morir por ti a la cruz, y eso te llena tus manos de tu perdón. O sea que tú entras a la reunión de los santos, entras con un corazón lleno de gratitud porque Dios te ha perdonado, ¿verdad? Entonces tienes que disfrutar el perdón. Cuando uno está perdonado, uno tiene que sentirse bien, hermano. Si tú estás perdonado por Cristo, entonces cuando vienes a la reunión no te haces de rogar. Mira, hoy me gustó mucho porque Iván nos hizo, vénganse todos, vénganse. Qué bonito, hoy empezamos, Iván, de veras, yo creo que deberíamos de practicar más eso, porque a veces cuando nos quedamos allá atrás ni siquiera alabamos a Dios, ni lo experimentamos. Venga y esté contento porque por lo menos usted tiene ya la ofrenda experimentada, que es su perdón.
Pero ahí tiene que estudiar las otras ofrendas, la ofrenda de paz, la ofrenda de quemada. Imagínese usted que hay que entrar aquí con ofrenda quemada, holocausto. Es de que usted viene con una actitud tremenda de que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea que una vez cuando estudiamos la ofrenda quemada, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado que somos un volcán de ceniza? ¿Se recuerdan cuando estudiamos eso, ser volcanes de ceniza? Un volcán de ceniza no tiene opinión, no busca sus derechos. Un volcán de ceniza ni siquiera habla, como dice, ¿quieres tú vivir en paz? Vete a vivir a un cementerio, porque ahí los muertos no hacen nada. ¿Sí? Pero si estás en tu casa y tus hijos están vivos, van a haber problemas y buenos problemas, porque esos sí que son buenos para traer problemas. Amén. Entonces, veamos pues que la manera en que está escrita la palabra entonces nos muestra el lado de Dios y nos muestra el lado de nosotros. Hemos visto que la revelación del tabernáculo y su mobiliario comienza con el arca del testimonio. Dios comienza con el arca del testimonio y procede hasta el atrio. Pero de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros comenzamos en el atrio de bronce y procedemos hacia adentro, hacia el arca. Y ahí podemos ver entonces el contraste que hay en el punto de vista de Dios y el punto de vista de nosotros. Usted tiene que alcanzar a ver ese contraste, hablando sinceramente. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia y ha descubierto todas estas cosas? ¿Verdad que no? Si no se las dice el pastor, usted no las experimenta. Pero cuando usted lea su Biblia, ponga atención y va a ver que hay muchos detalles que nosotros al leerla, solo por leerla, no los vamos a captar. Pero Dios empieza de adentro para afuera y el hombre de afuera para adentro. Y esto se manifiesta en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, si usted compara el libro de Romanos con Efesios, usted va a encontrar el contraste, porque el punto de vista de Dios y el nuestro es diferente, y el fin de Dios y el nuestro es diferente. En el libro de Romanos, ahí el libro empieza hablando de la situación del hombre caído. Capítulo 1 ahí habla, y ya no digamos en el 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se recuerdan de Romanos? En cambio Efesios empieza diferente. Efesios empieza de adentro para afuera, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y nos predestinó. Ahora fíjense que los cristianos, de acuerdo a la doctrina que tienen, ellos mismos se limitan de enseñar la verdad. Por ejemplo, en el pentecostalismo no se puede enseñar el escoger y predestinar de Dios, porque como para ellos la salvación se pierde. Entonces los bautistas son campeones, porque los bautistas enseñan que la salvación no se pierde. Ahora, nosotros gracias a Dios que hemos aprendido que los dos conceptos, así como cuando les pongo pretribulación, tribulación y postribulación, también les pongo la doctrina de que la salvación no se pierde, es bíblica, y la doctrina de que la salvación se pierde es bíblica. ¿Qué les parece a ustedes? Las dos son Biblia, porque las dos las tomaron los hermanos de la Biblia. El problema es de que como no hay humildad, no se puede explicar. Pero cuando hay humildad, hermano, los bautistas, yo ya los descubrí, los bautistas enseñan la parte espíritu del hombre y los pentecostales enseñan la parte alma del hombre. Los dos tienen razón, porque Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero debido a que nosotros somos bien prejuiciosos y no somos gente templada y cordial, nosotros solo con oír a alguien que no piensa igual que nosotros, ya lo descartamos, porque somos tan
indolentes, pues, porque no somos personas que con humildad tenemos que escuchar. Si ustedes escuchan a un bautista con humildad, él es experto en enseñar que la salvación del espíritu del hombre es eterna porque fue escogido y predestinado. Si no fuera que Dios nos escoge y nos predestina, nosotros nos perderíamos. Nunca vendríamos a Cristo. Porque esto no es del que corre ni del que quiere. Este es del que el Señor tuvo misericordia. O sea que tú, si no hubieras venido escogido y predestinado, olvídate, ahorita en la parranda estuve hoy viernes gastándote el cheque y para llegar el lunes a la casa sin nada. Sí, porque eso es lo único que uno sabe hacer. Pero gracias a Dios que tú eres escogido y predestinado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama justificado en el Espíritu. Pónganme ahí, por favor, 1 Timoteo 3:16, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16. Mire, porque la encarnación de Dios es solo el modelo de lo que tú y yo también estamos pasando. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la encarnación, de la piedad, que es Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Si nosotros no viniéramos igual que Cristo, hermano, si no viniéramos igual que Cristo, a nosotros nos tocaría perdernos. Pero ustedes y yo y Cristo venimos a esta tierra, porque está hablando de venir a esta tierra manifestados en carne, justificados del Espíritu. Cuando Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo, Él dijo, usted va para la tierra justificado de su Espíritu. O sea que nosotros, hermano, ¿cómo resultamos aceptando a Cristo? ¿Por qué fue que aceptamos a Cristo? Porque nos predestinó y nos escogió y nos dijo, ustedes van a la tierra igual que yo, el Señor Jesucristo, justificados de su Espíritu. Venimos a esta tierra con un itinerario marcado, porque predestinar quiere decir marcar de antemano. Tú eres un hijo de Dios. Jamás hubieras venido a esto si no fueras un hijo de Dios. El problema lo tenemos en el alma. Por eso es de que estamos bregando con el alma, porque en el alma somos pero súper fuertes, potentes. Somos gigantes en el alma. Y por eso es de que nos cuesta. Pero por eso dice, el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Entonces, en la salvación de nuestra alma es la victoria que Dios nos quiere dar, y tenemos que aprender a vivir de tal manera que nuestra alma un día sea totalmente redimida, ¿verdad? Y ya de ahí pues podemos enseñar en toda la Biblia lo que es perder el alma, que no es perder la salvación, porque muchos creen que perder el alma es perder la salvación. Si tú entiendes que estás justificado de tu espíritu, hay un versículo, se me hace que, si no me traiciona mi mente y no me alcanza mucho la magnesia, Hebreos 2:14. Veamos lo que dice Hebreos 2:14. Sí. Así que, por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero mire, nos pone que debido a que nosotros participamos, ahí nos pone adelante a nosotros. Dice que debido a que nosotros participamos de carne y sangre, Él dijo, yo voy a participar de lo mismo. Entonces, la misma predestinación con la que vino Cristo, viniste tú. O sea, por eso es que Él es la cabeza y tú el cuerpo, ¿verdad? Entonces entendamos esos puntos para que no nos vayamos a quedar sin la lección de ver el lado de Dios y el lado de nosotros.
Entonces, en el lado de nosotros, pecadores, hasta pasado mañana. En el lado de Dios, escogidos y predestinados. El libro de Romanos comienza con nuestro lado, con la situación del hombre caído. En Romanos 1 hay hasta detalles que nos hablan de todas las cosas pecaminosas que nosotros podemos hacer, pero ya en Romanos 3 vemos el altar. Efesios, sin embargo, comienza con el lado de Dios. En Efesios 1, ahí nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, para que nosotros vayamos avanzando en el conocimiento puro de la palabra, tenemos que ir siendo instruidos y no divagar. Si tú agarras los conceptos claros de la Biblia, afiánzate en ellos, asegúrate en ellos. El mismo escritor de Hebreos dice, buena cosa es estar afirmados en la gracia. Entonces nosotros vayamos aprendiendo bien la palabra para que vayamos construyendo, porque la revelación de la Biblia para nosotros los cristianos es progresiva. A medida que vas entendiendo unas cosas, es que Dios te va dando otras. Algunos no tienen nada porque nunca han captado nada. O sea que han oído mensajes por años, mensajes, pero no han oído la palabra de Dios en su pureza y por eso no tienen una ubicación, no tienen un concepto, una fotografía. Y acuérdate que uno tiene que tener la fotografía en su mente del propósito divino, saber qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, quiero decirles que para Dios no fue fácil alcanzarnos. Solo Él pudo en su sabiduría proveer un plan tan perfecto para alcanzarnos, ¿verdad? Porque se puede decir que Dios es como cuando a nosotros nos mandan a algún lugar. Por ejemplo, a mí me mandan a veces a dejar cosas a Los Ángeles. Y si no tuviera el GPS, yo andaría perdido todo el día. En serio, yo no sé cómo hacía la gente antes para encontrar las direcciones. Tenían que ser expertos en mapas con las distancias y las verdad se buscaba. Y a veces les pasaban cosas como me acuerdo de un mi amigo que recién vino de El Salvador, que lo mandaron y era troquero y lo mandaron a dejar unas cosas allá a Los Ángeles y andaba buscando la calle, ¿verdad? Y tenía 2 horas de andar buscando la calle y él le hablaba al jefe por teléfono y le dice, mire jefe, yo me voy a ir de regreso, yo no encuentro la calle. Usted me dijo que esa tal calle Gage, dice, ¿verdad? Y yo ya pasé por 20 veces solo por una que se llama Gage. Y pues a muchos les pasa esas cosas que con una dirección maldad, pero quiero decirles pues que para Dios no fue fácil. Les hablo de esto porque para llegar uno a un lugar a donde lo envían, tiene que dar muchas vueltas, cruce a la izquierda, cruce a la derecha. Yo me doy cuenta a veces, digo, ay, en milla y media dice cruce doble a la derecha, luego ya voy a 3/4 de milla, cruce a la izquierda, y a veces digo, pero si ya pasé por aquí, y a veces el GPS lo pierde a uno cuando no conoce a uno, pero ya cuando uno conoce dice, yo no le hago caso al GPS, voy directo a donde voy. Pues Dios, para llegar al punto de salvar al hombre, no fue fácil para Él. Tuvo que dar muchas vueltas el Señor, muchas vueltas. Y solo Dios, en su sabiduría, podía tener el programa para alcanzarnos a nosotros. Fíjese que aún para su nacimiento, hermano, yo me quedo maravillado porque, fíjese, Él tenía que nacer en Belén, ¿sí o no? Porque así estaba profetizado. Pero resulta que cuando estaba pequeñito se lo tuvieron que llevar a Egipto. Y después de Egipto, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y luego regresa cuando ya no está el que lo quiere matar. Y luego dice que nace en Belén. Y luego que se va a criar en Nazaret. Imagínense. Solo Dios puede tener todo el programa para alcanzarnos. Y Dios, para Él no fue fácil alcanzarnos, pero Dios tenía una intención en su corazón. La intención que Dios tenía era tener el arca. Entonces, por favor, acuérdense que la intención de Dios era tener a Cristo. La intención de Dios era tener a Cristo. Y el libro de Éxodo nos revela que la intención de Dios era tener esa arca. ¿Por qué?
porque esa es el arca de su testimonio, es el arca de su testimonio. Amén. Y eso hace que el tabernáculo se vuelva el testimonio, el tabernáculo del testimonio. Ahora, ya como ya me entiende más mi hablar, usted está ahora en el tabernáculo del testimonio, pero no es el edificio, no que usted. El tabernáculo del testimonio. Porque resulta que usted tiene el arca dentro de usted, usted tiene a Cristo dentro de usted, y como la iglesia, usted es el arca del testimonio. Mire cuán importante es para Dios el arca. Ahora fíjense pues, porque Dios nos desafía, y yo trato de desafiarlos también a ustedes. ¿Por qué resulta que para nosotros los cristianos lo más importante es nuestra salvación? Pero eso se queda como 10 centavos comparado con los millones que Dios quiere que nosotros entendamos. Que la iglesia es el tabernáculo de su testimonio. De su testimonio. Entonces, nosotros a veces estamos más interesados en nuestra espiritualidad, en nuestro destino, en lo que Dios me va a dar a mí, en vez de estar interesado en lo que Él está buscando para estar complacido Él. Porque Él está buscando su testimonio y nosotros buscando otras cosas. Hablando en serio, yo me quiero consagrar, yo quiero ser mejor. Olvídate de tu espiritualidad y de tu ser mejor y de tu vida religiosa. Céntrate en complacer a tu Padre Celestial en lo que Él está buscando. Él está buscando que nosotros seamos el testimonio de Jesús. Aunque se me queden muy calladitos y muy serios, a nosotros nos interesa más, por eso se los puse hoy en el Facebook, nos interesa más nuestra salvación que el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es la iglesia, y todos nosotros como cuerpo de Cristo debemos exhibir a Cristo. En esto conocerán que eréis mis discípulos. ¿Qué andas buscando? Mire, hermano, a veces no sé qué me da con algunos de ustedes, que no sé qué buscan, hermano. Y porque el hermano pastor le dice, mira la palabra, busca la palabra, complace a Dios. No, siempre yo necesito algo más. Yo necesito, ay Señor Jesús. Y al papá, ¿dónde lo dejas? Y él está buscando cosas y tú otras. Él busca sus cosas y tú otras. ¿Y cuándo te vas a poner de acuerdo con él? ¿Cuándo vas a decir, Señor, ya no voy a buscar cosas para mí, voy a buscar cómo complacerte a ti? Dame trabajo, Señor. Dame comida, Señor. Ay, añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué andas buscando, hermano? Yo te desafío a ti en esta noche. ¿Qué buscas tú? Eso es lo que tienes que buscar, lo que dijo Iván, y gracias a Dios que Iván lo entiende. Dice ganar a Cristo. Eso debemos buscar, ganar a Cristo, porque si ganamos a Cristo, hermano, complacemos al Padre. Por eso Él dijo, a mi Hijo oíd, porque ese es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Fuera de Él no tengo nada ni quiero nada. Wow. Fíjese, hermano, ¿cuántas veces has puesto atención que a Dios le interesa tener el arca? ¿Por qué? Porque el arca es su testimonio. Si tú lo dejas a Él que tenga el arca dentro de ti, es su testimonio. ¿Qué significa? Que vas a vivir a Cristo. Debemos poner atención, hermano, al significado del arca.
Te voy a dejar hoy por ahí porque yo no tengo prisa. Seguimos en el próximo mensaje, pero quiero que leas otra vez Éxodo 40. Léelo completito, Éxodo 40. Porque ahí vas a encontrar cosas preciosas. Dios tiene dos comienzos. En Éxodo Dios tiene dos comienzos. Tiene el comienzo en el capítulo 12 de la Pascua y tiene el comienzo número 2 en el capítulo 40 como la morada de Dios. Dos cosas distintas. Éxodo 12, un nuevo comienzo. El comienzo, ¿cómo qué? ¿Qué es el comienzo del capítulo 12? La Pascua. Allí comienza el Señor salvando a su pueblo. Pero noten que al final de la Biblia ya no es salvando a su pueblo, es la morada de Dios, el tabernáculo levantado, lleno de su gloria. Por eso es que dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Termino con esto. De nada me sirve ser pastor y tenerlos a ustedes ocupados en 1000 cosas si no edificamos como Dios ha mandado la iglesia. La iglesia tiene una manera de ser edificada y Dios nos la da a través de su palabra. Si Jehová no edifica la iglesia local, en vano trabajan los que están trabajando. Mi trabajo es vano si no me preocupo que aquí se construya una iglesia como Jehová le había mandado. Ahora es a Gilberto. Como Jehová le había mandado a Gilberto, como Jehová le había mandado a Gilberto, como Jehová le había mandado a Gilmar, como Jehová le había mandado a Ángel, como Jehová le había mandado a Adán. Más nos vale que edifiquemos una iglesia como Jehová nos ha mandado, a tener edificación de hombres. Yo renuncio a la edificación de hombres. Por eso a veces cuando me dicen, hermano Carribi no va a hacer tal cosa, no voy a hacer nada. Sí, porque me van a hacer que haga un becerro. A Aarón lo hicieron que hiciera un becerro. Dijo Pablo una vez, todos me abandonaron. No crean que es fácil. Cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, no vaya a creer usted que todos van a estar con uno. Hay quienes ni quieren estar con uno cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios. Pero haga bulla, haga revolución, haga alboroto y va a ver que se llena, hermano, se llena. Pero cuando algo es genuino, hermano, y para mí por eso les digo, lo genuino es orgánico. Yo miro que las zanahorias infladas, grandotas, pero una zanahoria orgánica no es tan grande, es normal, pero tiene la vitamina bien concentrada. Así que usted sea un cristiano orgánico. Amén. Un cristiano orgánico. Amén. ¿Habrá alguna pregunta o algún aporte de lo que yo hablé? Ponte de pie y hazlo, dilo. ¿Tienes algo que decir? Dilo, porque esta es la reunión de los santos. ¿Algo que quieren decir? A ver, Iván, dinos algo.
Amén. Amén. La pierde. La hallaremos. Amén. Mañana. Sí, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y allá atrás los están esperando con un refrigerio. Gloria a Dios.